Hola, soy Dragan Kostic. Tengo 59 años, y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo Marco me prohibió usar el baño principal de su casa, una casa que yo financié completamente con $800,000, para no molestar a su suegro Petar, que llevaba 2 semanas usándolo como si fuera suyo, a pesar de que yo necesitaba ese baño por problemas médicos de próstata que requieren privacidad y comodidad. El jueves recibí 15 llamadas desesperadas suyas. Papá, lo siento para esto, pero mis documentos ya estaban listos, transfiriendo $165 millones de mi imperio de construcción a Nemanja Jovanovic, el joven arquitecto que me respetó cuando mi propio hijo me negó la dignidad básica en la casa que yo construí. Pero antes de explicarles cómo una prohibición de baño se convirtió en la humillación más cara de la historia familiar, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Marco hizo ese día no fue protección de invitados, sino la culminación de 3 años de tratarme como inquilino de segunda clase en propiedades que yo mismo había financiado y construido con mis propias manos. Yo llegué a este país desde Montenegro hace 28 años con mi esposa Milena y nuestro hijo Marco, que entonces tenía 2 años. Veníamos buscando oportunidades después del colapso de Yugoslavia, cuando la economía de nuestra región se había vuelto completamente inestable. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía habilidades valiosas. Era técnico certificado en plomería y electricidad con 12 años de experiencia en proyectos de construcción industrial. Los primeros años fueron de lucha constante. Trabajé como plomero independiente, haciendo reparaciones domésticas y instalaciones básicas para familias de inmigrantes que no podían pagar empresas establecidas. Milena trabajaba limpiando casas y cuidando niños mientras se encargaba de Marco, que estaba adaptándose rápidamente al nuevo idioma y cultura. Durante esos primeros años, yo notaba enormes oportunidades en el sector de construcción. Muchas empresas locales tenían técnicos competentes para trabajos básicos, pero muy pocas tenían experiencia con sistemas eléctricos y de plomería complejos que se requerían en edificios comerciales y desarrollos residenciales grandes. Con mis ahorros de 4 años, registré mi primera empresa formal de servicios técnicos especializados en 1999. Pero desde el inicio, estructuré el negocio de manera muy cuidadosa. Como inmigrante de los Balcanes, había experimentado prejuicios sutiles pero reales de algunos clientes que asumían que yo no podía manejar proyectos sofisticados. Para protegerme de esta discriminación y para cumplir con regulaciones complejas de contratos gubernamentales, registré mi empresa bajo múltiples entidades legales. Marco creció viéndome trabajar en proyectos de construcción, pero desde pequeño mostró más interés en los aspectos de diseño que en los técnicos. Durante sus años de secundaria, él me acompañaba a sitios de construcción y se fascinaba con los planos arquitectónicos, pero nunca mostró interés en aprender las habilidades prácticas de plomería o electricidad que yo consideraba fundamentales. Para cuando Marco se graduó de la secundaria, yo ya había expandido significativamente mis operaciones. Había conseguido contratos para instalar sistemas eléctricos y de plomería en 3 edificios de apartamentos. Había subcontratado trabajo en 2 proyectos gubernamentales y había empezado a comprar propiedades que necesitaban renovación completa. Sin embargo, debido a mi estructura empresarial compartimentalizada, Marco solo veía partes individuales del negocio. Sabía que yo tenía una empresa de plomería exitosa, pero no conocía el alcance completo de mis operaciones inmobiliarias ni la magnitud de mis contratos de construcción. Marco decidió estudiar arquitectura en la universidad, con especialización en diseño residencial. Durante sus años universitarios, expresó repetidamente que quería trabajar en firmas arquitectónicas prestigiosas que se enfocaran en diseño innovador, no en construcción tradicional como el negocio familiar. Durante los años universitarios de Marco, yo seguí creciendo exponencialmente.
Había adquirido mi primera empresa de construcción completa en 2008, después una segunda en 2010. Y para 2015 controlaba 5 empresas que manejaban todo, desde plomería residencial hasta desarrollo de complejos comerciales. También había establecido mi propia firma inmobiliaria que compraba, renovaba y vendía propiedades en toda la región. Lo que hacía única mi estrategia era la integración vertical completa. Yo podía comprar un terreno, diseñar el desarrollo, manejar toda la construcción, instalar todos los sistemas y después vender o rentar las propiedades terminadas. Esto me daba márgenes de ganancia enormes que empresas especializadas en solo una fase no podían alcanzar. Fue durante esta época de expansión que conocí a Nemanja Jovanović, un joven de 22 años que había llegado al país como estudiante de arquitectura desde Serbia. Nemanja estaba luchando financieramente para pagar sus estudios y aplicó para trabajar medio tiempo en una de mis empresas haciendo dibujos técnicos básicos. Desde el primer día, reconocí en Nemanja la misma dedicación y hambre de aprender que me habían motivado a mí 28 años atrás. Pero más importante, Nemanja trataba mi experiencia práctica con respeto genuino. Me hacía preguntas detalladas sobre técnicas de construcción, sobre cómo integrar sistemas eléctricos con diseños arquitectónicos, sobre las lecciones que había aprendido durante décadas de proyectos. Decidí no solo darle trabajo a Nemanja, sino financiar completamente su educación universitaria. Durante 4 años, pagué su matrícula, sus libros, y le di un salario que le permitía enfocarse en sus estudios sin preocupaciones financieras. En cambio, él trabajaba conmigo durante vacaciones y fines de semana, aprendiendo tanto los aspectos técnicos como los empresariales de la construcción. Marco se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una firma arquitectónica que él creía era independiente y prestigiosa. Lo que Marco no sabía era que Adriatic Design Group era una de mis subsidiarias, una empresa que yo había adquirido 2 años antes específicamente para manejar los aspectos de diseño arquitectónico de mis proyectos de desarrollo. Durante sus primeros años trabajando en Adriatic Design, Marco desarrolló una actitud cada vez más condescendiente hacia el trabajo de construcción práctica. Hablaba constantemente sobre la superioridad del diseño conceptual comparado con trabajo manual básico, y expresaba vergüenza de que su padre fuera conocido como el plomero en lugar de el desarrollador. Nemanja, por el contrario, había terminado su carrera y se había convertido en mi mano derecha para todos los aspectos arquitectónicos y de diseño, pero nunca perdió el respeto por el trabajo técnico que hacía posible sus diseños. Cuando presentaba proyectos a clientes, siempre explicaba cómo la experiencia práctica en construcción informaba y mejoraba sus decisiones de diseño. La relación entre Marco y Nemanja se volvió tensa desde que empezaron a trabajar en proyectos relacionados. Marco veía a Nemanja como solo un empleado de su padre que estaba sobrepasando sus límites al participar en decisiones de diseño que deberían ser exclusivamente arquitectónicas. A los 5 años de trabajar, Marco conoció a Jovana Nikolić, una chica serbia de una familia de clase profesional alta. Los padres de Jovana, Petar y Gordana Nikolić, eran ingenieros civiles con maestrías que tenían su propia firma de consultoría estructural. Habían llegado al país 10 años antes que nosotros y se consideraban más educados y sofisticados que familias de trabajadores como la nuestra. Desde el primer día que conocí a Petar, sentí su actitud superior hacia mí. Cuando le dije que había empezado como plomero y ahora tenía empresas de construcción, me miró como si fuera un trabajador que había tenido algo de suerte, pero que fundamentalmente seguía siendo de clase inferior. Durante esa primera cena, Petar habló constantemente sobre la importancia de educación formal versus experiencia empírica. Gordana era aún más directa en su clasismo. Me dijo, Dragan, es admirable que hayas progresado desde trabajo manual, pero es importante que Marco pueda elevar el estatus profesional familiar hacia actividades más
intelectuales. Me estaba diciendo abiertamente que mi trabajo en construcción era una vergüenza social que Marco debía superar. Pero Marco estaba enamorado de Giovanna, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Milena y yo gastamos $45,000 en una boda elegante. Era dinero que habíamos estado ahorrando para comprar otro complejo de apartamentos, pero queríamos que la familia de Giovanna viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase. Después de la boda, Marco vino a hablar conmigo sobre sus planes residenciales. Me dijo que él y Giovanna querían comprar una casa en un barrio exclusivo que proyectara el estatus profesional apropiado para sus carreras arquitectónicas. La casa que habían elegido costaba $800,000, mucho más de lo que Marco podía financiar con su salario. Sin dudarlo, decidí financiar completamente la compra de su casa. Le di los $800,000 como regalo de boda para que él y Giovanna pudieran empezar su vida matrimonial sin deudas hipotecarias. Marco me agradeció, pero me explicó que era importante que la casa fuera registrada solo a nombres de él y Giovanna para simplificar los trámites legales. La casa que compraron era hermosa. 4 habitaciones, 3 baños, cocina moderna y un baño principal lujoso con jacuzzi, ducha separada y espacio amplio. Era exactamente el tipo de propiedad que yo había estado comprando, renovando y vendiendo durante años, pero esta era la primera que compraba como regalo familiar. Hace 2 años, mi querida Milena murió de cáncer de ovarios. Durante sus últimos meses, cuando sabíamos que estaba muy enferma, Marco vino a visitarla regularmente al hospital, pero siempre estaba distraído con llamadas de petar sobre proyectos colaborativos que podrían elevar su perfil profesional. Después del funeral, Marco me sugirió que vendiera nuestra casa familiar grande y me mudara a algo más apropiado para un viudo. La idea era lógica desde el punto de vista práctico, pero Marco también me ofreció quedarme frecuentemente en su casa cuando me sintiera solo o necesitara compañía familiar. Acepté su oferta y vendí la casa familiar. Compré un apartamento más pequeño para mí, pero efectivamente empecé a quedarme en casa de Marco 2 o 3 noches por semana. Era una manera de mantener conexión familiar mientras procesaba la pérdida de Milena. Inicialmente, los arreglos funcionaron bien. Marco me asignó una habitación de huéspedes cómoda y yo trataba de ser el visitante menos problemático posible. Ayudaba con tareas domésticas, contribuía a gastos de comida y respetaba las rutinas de Marco y Giovanna. Sin embargo, durante este periodo empecé a tener problemas médicos relacionados con próstata agrandada, una condición común en hombres de mi edad. Los síntomas incluían necesidad frecuente de ir al baño, dificultad para empezar y terminar de orinar, y ocasionalmente necesidad urgente de acceso inmediato a instalaciones sanitarias. Mi médico me explicó que esta condición requería paciencia y comodidad durante el uso del baño, y que el estrés o la prisa podían empeorar los síntomas. Me recomendó usar baños espaciosos y privados cuando fuera posible, y evitar baños pequeños o incómodos que pudieran crear ansiedad. La casa de Marco tenía un baño principal amplio y lujoso conectado a su habitación, y un baño de visitas mucho más pequeño en el pasillo. Cuando me quedaba en su casa, naturalmente usaba el baño de visitas para no invadir su privacidad, pero ocasionalmente necesitaba usar el baño principal cuando tenía episodios más difíciles de mi condición. Los problemas comenzaron cuando los padres de Giovanna empezaron a hacer visitas prolongadas a la casa. Petar y Gordana venían frecuentemente para proyectos colaborativos con Marco y Giovanna, y se quedaban durante semanas enteras. Durante estas visitas, ellos usaban el baño principal como si fuera suyo, sin considerar las necesidades de otros residentes. La primera vez que tuve un conflicto fue hace 1 año. Petar llevaba 1 semana quedándose en la casa, usando el baño principal para duchas largas por las mañanas y por las noches. Una mañana, yo tuve una urgencia médica relacionada con mi próstata y necesité usar el baño principal inmediatamente.
pero Petar había estado ahí durante 30 minutos. Cuando le expliqué a Marco mi situación médica, él me respondió: «Papá, entiendo que tienes problemas, pero Petar es nuestro huésped y no podemos interrumpir su rutina. Puedes usar el baño de visitas o esperar hasta que él termine». Le expliqué que el baño de visitas era muy pequeño e incómodo para mi condición médica y que mi doctor había recomendado usar instalaciones más amplias cuando fuera posible. Marco me dijo: «Papá, son solo inconvenientes temporales. Petar no va a estar aquí para siempre». Pero las visitas de Petar y Gordana se volvieron cada vez más frecuentes y prolongadas. Venían para colaboraciones profesionales, reuniones familiares, ocasiones especiales y vacaciones familiares. Prácticamente vivían en casa de Marco 3 semanas de cada mes. Durante estas visitas, yo era efectivamente relegado al baño pequeño de visitas, incluso cuando tenía dificultades médicas que requerían más espacio y privacidad. Los Nikolic usaban el baño principal con completa libertad, tomando duchas de 1 hora, usando el jacuzzi y ocupando el espacio por períodos prolongados sin considerar las necesidades de otros. La situación empeoró cuando Gordana comenzó a traer productos de belleza y artículos personales que dejaba permanentemente en el baño principal. Había establecido el espacio como su territorio personal, mientras que yo tenía que pedir permiso para usarlo durante emergencias médicas. Nemanja notó esta situación durante sus visitas a la casa para reuniones de trabajo. Una tarde, cuando vino a discutir planos arquitectónicos conmigo, se dio cuenta de que yo estaba obviamente incómodo y me preguntó si todo estaba bien. Le expliqué discretamente mi situación médica y cómo estaba siendo manejada. Nemanja se indignó. Me dijo: «Don Dragan, usted financió esta casa completamente. Es inaceptable que los invitados tengan más acceso a comodidades que usted, especialmente considerando sus necesidades médicas. Esto no es solo falta de respeto, es crueldad». Pero yo no quería crear conflictos familiares sobre algo que podría parecer trivial a personas que no entendían mi condición médica. Decidí tolerar la situación, esperando que las visitas de los Nikolic se volvieran menos frecuentes con el tiempo. La crisis llegó hace 2 semanas. Petar y Gordana habían venido para una visita familiar extendida que se suponía duraría 10 días. Durante los primeros días, siguieron su patrón usual de usar el baño principal como si fuera su propiedad privada, mientras yo usaba el baño pequeño de visitas. El miércoles por la mañana, tuve un episodio particularmente difícil de mi condición médica. Mi próstata estaba inflamada, tenía dificultad severa para orinar y necesitaba acceso inmediato a un baño espacioso donde pudiera tomar el tiempo necesario sin presión o incomodidad. El baño de visitas estaba ocupado por Giovanna y yo realmente necesité usar el baño principal urgentemente. Caminé hacia la habitación de Marco y toqué la puerta del baño principal, pero Petar me gritó desde adentro: «Estoy ocupado, usa el otro baño». Le expliqué a través de la puerta que tenía una urgencia médica y que realmente necesitaba usar ese baño específico. Petar me respondió: «Estoy en medio de mi rutina matutina. Tendrás que esperar o usar el baño de visitas». En ese momento, Marco apareció y escuchó el intercambio. En lugar de explicarle la situación médica a Petar o pedirle que me diera prioridad, Marco me dijo: «Papá, Petar está usando el baño. No podemos molestarlo. Usa el de visitas o espera hasta que termine». Le expliqué desesperadamente que tenía un problema médico urgente que requería acceso inmediato a un baño cómodo. Marco me respondió: «Papá, entiendo que tienes inconvenientes, pero Petar es nuestro huésped. No podemos interrumpir su rutina para problemas que se pueden manejar en el otro baño». En ese momento, me di cuenta de que Marco había clasificado claramente que la comodidad de rutina de Petar era más importante que mi emergencia médica. Me estaba negando acceso a instalaciones sanitarias en la casa que yo había financiado completamente para proteger la rutina matutina de un invitado.
Tuve que esperar 45 minutos con dolor y urgencia médica mientras Petar terminaba su rutina matutina, que incluía ducha larga, afeitado y uso del jacuzzi. Cuando finalmente pude usar el baño, la tensión y el estrés habían empeorado significativamente mis síntomas. Esa tarde llamé a Nemanja y le conté lo que había pasado. Nemanja estaba furioso. Me dijo: «Don Dragan, esto es inaceptable. Usted construyó esta casa, usted la pagó, usted tiene una condición médica real y está siendo tratado peor que un extraño. Esto tiene que cambiar». Nemanja me sugirió que confrontara directamente a Marco sobre la situación, pero yo me resistía a crear drama familiar sobre algo tan personal e íntimo. Sin embargo, Nemanja me hizo entender que esto no era sobre drama familiar. Era sobre dignidad básica y respeto hacia necesidades médicas legítimas. Antes de contarles lo que decidí hacer después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. Esa noche, reflexionando sobre años de ser tratado como huésped de segunda clase en la casa que yo había financiado, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Saqué mi teléfono y llamé a Milorad Stojanovic, el abogado que había manejado todas las estructuras legales de mis empresas durante 15 años. Le dije: «Milorad, necesito reestructurar completamente la propiedad de todas mis empresas de construcción. Quiero hacer transferencias importantes antes del final de la semana». Milorad me preguntó si había algún problema específico, y yo le expliqué que había llegado el momento de reconocer oficialmente quién realmente valoraba y respetaba el trabajo que había hecho posible nuestro éxito. Al día siguiente, Milorad llegó a mi oficina con todos los documentos legales necesarios. Le expliqué que quería transferir el 75% de todas mis empresas de construcción e inmobiliarias directamente a Nemanja Jovanovic, manteniendo 25% para Marco como miembro familiar. Milorad me advirtió que esto era una decisión muy drástica que tendría consecuencias familiares permanentes. Le expliqué toda la situación. Cómo Marco había estado sistemáticamente tratándome como huésped de segunda clase, cómo había priorizado la comodidad de invitados sobre mis necesidades médicas, cómo Nemanja había demostrado durante años que entendía y respetaba los valores de trabajo duro y dignidad personal. Le pedí a Milorad que estructurara la transferencia de manera que Nemanja recibiera control operacional inmediato del 75% de mis 5 empresas de construcción, mi firma inmobiliaria, mi cartera de propiedades de desarrollo y todas las sociedades de inversión relacionadas. También le pedí que preparara documentos cancelando la hipoteca de la casa de Marco. Si él iba a tratarme como huésped indeseado, entonces no había razón para que yo continuara siendo su benefactor financiero secreto. El imperio que había construido durante 28 años valía aproximadamente $220 millones. Nemanja se convertiría en propietario mayoritario de 165 millones, mientras que Marco conservaría 55 millones como herencia reducida, pero perdería la casa de $800,000 que había sido mi regalo. La documentación legal era compleja porque tenía que consolidar todas las entidades que había creado durante décadas para mantener operaciones compartimentalizadas. Milorad trabajó durante 4 días preparando todos los contratos, escrituras y documentos de transferencia que revelarían por primera vez el alcance completo de mi imperio de construcción. El martes por la mañana firmé todos los documentos. En una sola sesión de firmas, Nemanja Jovanovic se había convertido en el propietario mayoritario del imperio de construcción más grande de la región.
Marco había pasado de ser heredero completo a socio minoritario de empresas que no sabía que existían. Ese mismo día le dije a Nemanja sobre la transferencia. Su reacción inicial fue de shock completo y preocupación genuina. Me dijo: «Don Dragan, esto es demasiado. Yo no quiero causar problemas entre usted y Marco. Si esto va a dañar su relación familiar, prefiero no aceptar nada». Le expliqué que la decisión no era sobre causar problemas, sino sobre reconocer respeto y dignidad demostrados durante años de trabajo conjunto. Le dije: «Nemanja, durante 5 años tú has demostrado que entiendes el valor del trabajo honesto y que respetas a las personas que te han ayudado a crecer. Marco demostró que considera mi dignidad básica como menos importante que la comodidad de invitados». Nemanja aceptó la responsabilidad con la humildad y seriedad que yo esperaba. Me prometió que protegería y expandiría el legado de construcción que habíamos construido juntos, que mantendría oportunidades de empleo para todos nuestros trabajadores y que usaría su nueva posición para crear más programas de capacitación técnica para jóvenes inmigrantes. El miércoles por la tarde, Milorad se reunió con Marco para informarle sobre los cambios en la estructura de propiedad y para revelarle el alcance real del imperio de construcción que yo había construido. También le entregó los documentos de cancelación hipotecaria de su casa. Marco leyó los documentos con cara de incredulidad total, dándose cuenta por primera vez de que había estado trabajando como empleado en subsidiarias de la empresa de su propio padre, y de que la casa donde vivía había sido un regalo completo que yo acababa de recuperar. Marco me llamó inmediatamente, pero yo no contesté. Durante las siguientes horas, me llamó 15 veces consecutivas, dejando mensajes cada vez más desesperados mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido y la realidad de lo que nunca había entendido sobre el éxito de su padre. En los primeros mensajes, Marco estaba en shock. «Papá, no entiendo estos documentos. ¿Cómo es posible que seas dueño de todas estas empresas? ¿Por qué nunca me dijiste que controlabas un imperio de construcción?» En los mensajes del medio, Marco estaba suplicando: «Papá, lo siento, para esto. Sé que me porté mal contigo sobre el baño, pero no sabía que tenías tanto. No sabía el poder que tenías. Por favor, podemos arreglar esto juntos». En los últimos mensajes, Marco estaba llorando. «Papá, para esto, por favor. No puedes quitarme mi casa y darle mi herencia a Nemanja solo porque fui egoísta con el baño principal. Acepto que me equivoqué. Acepto que no te valoré correctamente, pero no destruyas mi futuro por esto». Pero los documentos ya estaban firmados, registrados y archivados en el juzgado. Marco había perdido para siempre la oportunidad de controlar el imperio de construcción que yo había construido, y había perdido la casa que yo había financiado, no por un capricho emocional mío, sino porque había demostrado durante años que no respetaba la dignidad básica de la persona que había hecho posible todo su éxito. Esa tarde, Marco vino a mi apartamento completamente histérico. Me dijo: «Papá, ¿cómo es posible que hayas ocultado todo esto durante años? Soy tu hijo. Tenía derecho de saber que controlabas un imperio de $200 millones. Le respondí: «Marco, durante 3 años tú me demostraste que te avergonzaba que fuera un trabajador de construcción. Me dijiste repetidamente que el trabajo manual era inferior al trabajo profesional. Si hubieras sabido sobre mi riqueza, habrías respetado el dinero, pero seguirías despreciando el trabajo que lo hizo posible». Marco me preguntó específicamente por qué había transferido tanto control a Nemanja. Le expliqué: «Marco, Nemanja respeta el trabajo de construcción como vocación noble, no como trampolín hacia algo mejor. Él entiende que cada proyecto bien construido es un servicio a la comunidad. Cada trabajador bien tratado es una familia que prospera».
Le recordé todos los momentos durante los últimos años cuando había tratado de alejarme del trabajo técnico, cuando había tratado a Nemanja como subordinado a pesar de su competencia superior, cuando había permitido que los prejuicios de sus suegros influyeran su actitud hacia el trabajo que nos había dado prosperidad. Pero lo más importante, le expliqué el significado real de lo que había pasado con el baño. Le dije, Marco, cuando me negaste acceso a instalaciones sanitarias por mi condición médica para proteger la comodidad de rutina de Petar, me demostraste que mi dignidad básica como ser humano era menos importante que impresionar a tus suegros. Marco trató de minimizar el incidente del baño, diciéndome que había sido un malentendido y que él nunca había querido faltarme el respeto. Le respondí, Marco, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente de priorizar la comodidad social de invitados sobre las necesidades médicas de tu padre en la casa que tu padre financió. Le expliqué que algunas acciones revelan valores fundamentales que no se pueden cambiar con disculpas. Le dije, Marco, cuando alguien con problemas médicos te pide urgentemente acceso a instalaciones sanitarias en la casa que financió, y tú respondes que los invitados son más importantes, estás demostrando quién eres realmente como persona. Sin embargo, le aclaré que no lo estaba excluyendo completamente. Como propietario del 25% de las empresas, seguiría recibiendo dividendos sustanciales y tendría participación en decisiones importantes. Pero el control operacional estaría en manos de quien había demostrado entender y respetar la dignidad humana básica. Sobre la casa, le expliqué que podía conservarla pagando la hipoteca que yo había estado cubriendo silenciosamente durante años. Le dije, Marco, si quieres mantener la casa donde me trataste como huésped indeseado, puedes hacerlo, pero vas a pagar por ese privilegio como cualquier propietario normal. Los siguientes días fueron caóticos para Marco, Jovana y los Nikolic. Petar y Gordana perdieron inmediatamente el acceso libre a la casa cuando Marco se dio cuenta de que necesitaba reformular completamente sus arreglos de vivienda para poder pagar la hipoteca sin mi ayuda. Jovana estaba furiosa al descubrir que habían perdido control de un imperio de construcción que nunca habían sabido que existía. También estaba preocupada por perder la casa lujosa donde había planeado criar a sus futuros hijos, especialmente si no podían manejar los pagos hipotecarios. Los Nikolic estaban avergonzados al darse cuenta de que su actitud clasista hacia mí había resultado en la pérdida de una herencia familiar masiva. Petar me llamó para tratar de mediar, pero le expliqué que su uso privilegiado de mi casa, mientras yo era tratado como intruso, había sido parte del problema, no parte de la solución. Gordana vino a verme personalmente para disculparse por haber tratado mi trabajo como inferior al suyo. Me dijo, Dragan, si hubiéramos sabido el alcance de tu éxito empresarial, habríamos tenido más respeto por tu experiencia. Le respondí, Gordana, el respeto por la dignidad humana no debería depender del conocimiento sobre riqueza personal. Nemanja comenzó oficialmente sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo de todas nuestras operaciones de construcción. Su primera decisión fue establecer un código de ética empresarial que garantizaba trato digno y respetuoso para todos los empleados, independientemente de su nivel educativo o estatus social. Marco tuvo que aceptar trabajar bajo la supervisión de Nemanja, algo que inicialmente le costó mucho trabajo. Pero gradualmente empezó a ver que Nemanja estaba tomando decisiones que mejoraban tanto las condiciones de trabajo como la rentabilidad de las empresas. Sus prejuicios sobre las capacidades de liderazgo de Nemanja empezaron a desaparecer cuando vio los resultados. Durante los siguientes meses, Marco empezó a cambiar su actitud hacia el trabajo de construcción y hacia nuestro legado empresarial. Sin la presión de sentirse heredero automático, comenzó a trabajar más colaborativamente con Nemanja y a aprender aspectos del negocio que había ignorado durante años. Nemanja demostró ser un líder excepcional. Expandió nuestros programas de capacitación técnica, mejoró las condiciones de seguridad en todos los sitios de construcción
y estableció alianzas con escuelas técnicas locales para crear más oportunidades educativas para jóvenes interesados en carreras de construcción. Las empresas crecieron un 30% durante el primer año bajo el liderazgo de Nemanja. Los trabajadores estaban más motivados, los clientes estaban más satisfechos con la calidad y los márgenes de ganancia mejoraron debido a la mayor eficiencia operacional y mejor moral laboral. Después de un año trabajando bajo la nueva estructura, Marco vino a hablar conmigo con una actitud completamente diferente. Me dijo: «Papá, al principio pensé que habías tomado una decisión emocional por el incidente del baño, pero ahora veo que Nemanja realmente merece liderar estas empresas. Él entiende la construcción y respeta a los trabajadores de una manera que yo nunca quise entender». Marco me pidió perdón no solo por el incidente del baño, sino por años de no valorar adecuadamente la importancia del trabajo de construcción que había fundado nuestro éxito. Me dijo: «Papá, me di cuenta de que yo veía la construcción como trabajo inferior al diseño, pero Nemanja la ve como la fundación literal de toda la arquitectura. Esa diferencia fundamental hace que él sea mejor líder que yo». Le pregunté qué había aprendido específicamente de esta experiencia, y me respondió: «Aprendí que la dignidad básica no es negociable, sin importar las circunstancias sociales. También aprendí que negar necesidades médicas a tu padre, por impresionar invitados, revela una falla de carácter que merece consecuencias permanentes». Marco me pidió la oportunidad de reconstruir nuestra relación personal, independientemente de la estructura empresarial. Me dijo: «Papá, sé que perdí el derecho de liderar tu legado por no respetarte como merecías, pero espero poder recuperar el derecho de ser tu hijo de una manera que honre el trabajo que sacrificaste para construir nuestro futuro». Durante los siguientes meses, Marco empezó a demostrar con acciones que había cambiado sus valores. Comenzó a pasar tiempo en sitios de construcción, aprendiendo técnicas prácticas y desarrollando respeto genuino por el conocimiento de nuestros trabajadores. Por primera vez en años, mostró interés real en entender cada aspecto del negocio de construcción. También desarrolló una relación de respeto mutuo con Nemanja. En lugar de resentimiento, Marco comenzó a ver a Nemanja como el hermano mayor que había ganado su posición a través de dedicación y competencia demostradas. Trabajaron juntos para implementar mejoras en integración entre diseño arquitectónico y construcción práctica. Un día, Marco me dijo algo que me conmovió profundamente: «Papá, al principio me dolía que hubieras elegido a Nemanja sobre mí, pero ahora entiendo que no elegiste a Nemanja sobre mí. Elegiste la dignidad sobre la conveniencia social. Y en las relaciones humanas, esa siempre es la decisión correcta». Giovanna también cambió su actitud hacia Nemanja y hacia el trabajo de construcción que sustentaba nuestra prosperidad. Inicialmente había estado resentida por la pérdida de estatus financiero esperado, pero gradualmente se dio cuenta de que Marco estaba más satisfecho trabajando en un ambiente donde sus contribuciones eran valoradas por competencia real. Los Nikolic tuvieron que enfrentar la realidad de que su clasismo había costado a su familia una fortuna. Petar me ofreció disculpas sinceras por haber usado mi casa como si fuera suya mientras yo era tratado como intruso, reconociendo que había estado completamente equivocado al considerar su comodidad como más importante que mis necesidades médicas. Esta experiencia me enseñó que el verdadero legado empresarial se transfiere basado en respeto demostrado hacia la dignidad humana básica, no en relaciones familiares automáticas. Durante años había asumido que Marco heredaría mis empresas porque era mi hijo, pero Nemanja demostró que el verdadero heredero es quien entiende que el respeto no es opcional. También aprendí que las pruebas de carácter más importantes a menudo llegan en situaciones íntimas y vulnerables. Cuando le pedí a Marco acceso urgente al baño principal por problemas médicos, no estaba pidiendo un favor grande. Estaba probando si él valoraba mi dignidad básica como ser humano por encima de impresionar invitados sociales.
Hoy en día, soy un hombre de 59 años que ve su legado de construcción prosperar bajo el liderazgo de quien demostró valorar la dignidad humana cuando importaba. Marco aprendió que negar necesidades médicas básicas al fundador de tu prosperidad puede costarte el control de esa prosperidad. Nehemías se convirtió en el hijo profesional que siempre había esperado tener. Alguien que respeta el trabajo honesto, que valora la dignidad de todos los trabajadores y que entiende que el éxito empresarial debe basarse en respeto mutuo y trato humano decente. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como estas. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las 15 llamadas que Marco me hizo ese jueves fueron el sonido de un hijo que finalmente entendía que había perdido mucho más que una herencia. Había perdido el respeto del hombre que había construido todo lo que él tenía, y había perdido ese respeto por negar dignidad básica en el momento más vulnerable. El baño que me fue prohibido por problemas médicos se convirtió en el símbolo de cómo había sido excluido de la dignidad familiar básica. Pero la transferencia de $165 millones se convirtió en el símbolo de cómo el verdadero respeto siempre encuentra la manera de ser recompensado y cómo negar dignidad básica siempre tiene consecuencias que duran para toda la vida.